mira, el hablar de la narrativa es, en pocas palabras, hablar del lenguaje de las personas, del ser humano, y es algo muy interesante, igual y incluso podría sonar sencillo de entender, pero la narrativa nos puede dar a conocer el cómo funciona una persona, cómo siente, cómo piensa, cómo, cómo está accionando en su vida, si se está responsabilizando o no, de esto que hemos hablado varias ocasiones, del si está viviendo desde una postura, por ejemplo, de víctima, si incluso puede ser una persona impulsiva, una persona que agrede, o igual, claro que nos encontramos con personas ecuánimes en su narrativa y entonces podemos darnos cuenta no nada más del presente de la persona a través de su narrativa, sino también de su formación, ¿no? Desde esas palabras, incluso tú y yo, dentro de nuestro vocabulario, tenemos palabras que las aprendimos desde las primeritas que aprendimos, desde pequeños, desde que aprendemos a hablar. O sea, el cómo te hablaban para elogiarte, para gratificarte algo, para regañarte, para cuestionarte, incluso, no sé, a veces hay niños, niñas, hemos hablado también del tema de bullying, ¿no? En las escuelas, del acoso en las escuelas, cómo esas palabras van marcando, ¿no? Por ejemplo, la vida de una persona. Y en base a eso que vas viviendo, pues tú vas construyendo una narrativa, ¿no? Pero esa narrativa pues tiene un fondo emocional, tiene un fondo mental. Y yo lo podría como dividir en esta parte de una narrativa positiva y de una narrativa negativa. ¿Cuándo sería positiva? Cuando tus palabras, tu lenguaje, y hablamos de un lenguaje interno y del que tú tienes y ese diálogo que mantienes contigo mismo, o de ese diálogo externo que mantienes, vaya, la redundancia, con el exterior. O sea, cómo puede de alguna manera tener efectos en tu día a día, ¿no? En tu vida, el cómo te diriges hacia los demás, es también el qué respuesta vas a tener hacia ti. Hace ratito que estaba yo aquí asomándome por la ventana un momento, y justo hay una persona que vende, ¿no? Que se dedica al comercio, y me llamó la atención cómo se dirige a las personas que llegan con él, a preguntarle un precio, a querer comprar algo. Y entonces es como muy interesante cómo cada persona en su oficio, en su profesión, en el rol que te toque, modifica su lenguaje. Por ejemplo, él cuando quiere convencer a un cliente, ¿sí? Porque luego ya se va el cliente y lo seguía yo escuchando a la distancia y cambiaba su voz, ¿no? Entonces, incluso sus palabras. Entonces, ¿cómo nos vamos adaptando según las circunstancias, según la persona, según el evento? Pero es algo que al final sí da a demostrar el cómo eres y cómo funcionas como persona en la vida. Ahora, esta narrativa negativa, ¿qué impacto puede tener en la vida diaria? Ok, pues primero, o sea, claro que hay un efecto negativo en tu salud emocional y tu salud mental. Ese podríamos decir que es para mí la primordial y la principal, porque afecta tu estabilidad psicológica. ¿Por qué? Porque seguramente no te estás responsabilizando, hemos mencionado, te estás viviendo la víctima desde esta postura de víctima, a lo mejor estás agrediendo constantemente con quienes estás conversando o dirigiéndote en una conversación, y a la larga, pues claro que se va a hacer un modelo y un patrón de lenguaje. Ahí no lo vamos a mencionar como un patrón de conducta, pero lo vamos a mencionar como un patrón de lenguaje que te va a identificar y que vas a vivir desde esa postura, desde esa conducta, claro, pero desde esa narrativa negativa. Y entonces, pues claro que al final lo notas, ¿no? Cuando esa persona es distante, llega y te pide algo, pero te lo pide de una manera muy tosca, ¿no? Muy impulsivo o pasivo-agresivo, esto que también escuchamos seguido. Entonces,
sí yo creo que va a haber esta situación, esta consecuencia de que te va a ir alejando de las personas porque te mantengas en esa postura o en esa narrativa que tanto te afecta a ti y afecta a tu entorno, ¿sí? Y al final esa narrativa también va reforzando día a día esas creencias que tú tienes y esas creencias que se nos inculcaron desde pequeños también, ¿no? O sea, si no cambiamos nuestras palabras, no van a cambiar tus pensamientos, no van a cambiar tus emociones, ¿sí? Una forma, incluso en la terapia psicológica, una técnica que utilizamos, que bueno, en lo particular utilizo, pues es a través del lenguaje. Si modificas tu lenguaje, hay una posibilidad de cambio en la conducta, ¿sí? A veces pensamos que es al revés, que pensamos que modificando la conducta tú vas a modificar el lenguaje. No, a veces resulta más fácil en algunas personas empezar a modificarles el lenguaje. Por ejemplo, que hables en primera persona, ¿sí? Es decir, es que estoy enojado, es que me sucedió esto porque yo decidí esto. Pero no cuando dices, es que me pasó porque se me atravesó, es que ando enojado porque me hizo mala cara. Y ya desde ahí es, si modificamos el lenguaje, la narrativa, entonces se está modificando algo interiormente. Entonces es algo interesante, es algo sencillo, pero al mismo tiempo el poder de nuestra palabra, de nuestras palabras, a nivel personal y a nivel ahora sí que social, o cuando interactuamos, es impactante. Entonces yo creo que tendríamos que aprender a escucharnos de una manera más consciente y modificar alguna que otra palabra que tú sabes que no está siendo positiva y que tiene una consecuencia, tiene un efecto cuando sale de tu boca. Y ahí es donde entran otras cosas que hablamos de comunicación asertiva, ¿no? Donde hay que hacerse cargo de lo que uno dice, ¿no? Y que el otro se haga cargo de lo de él. Pero a fin o en resumen, pues es esa parte, ¿no? De que la narrativa va a impactar tanto en tu forma personal como en tu vida, en todas las esferas en las que vives.